Se está destapando una cloaca, Martín, que la fiscal creyó oportuno, a raíz de este audio, abrir un nuevo caso, el caso Implacable, con esta eh, fértil imaginación que tiene nuestra fiscal para bautizar los casos. Esto muestra que la conversación es falsa, o sea, falsa en el sentido de que estos dos Kishkas están fingiendo una relación que no es la que realmente tienen. Pero lo más raro de todo, Martín, porque esto ya es la rareza absoluta. O sea, en esta colección de pájaros exóticos que es este caso, esta es el ave del paraíso. El comunicado del Partido Social Cristiano. Esto es politizado. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. En esta historia del audio de los abogados Kishkas, del que ya hablamos la semana pasada, se está destapando una auténtica cloaca, Martín, pero una cloaca nauseabunda. Así es, pero primero recordemos un poco, ubiquemos a nuestra audiencia de qué estamos hablando. Bueno, en este episodio vamos a hablar de este audio que apareció en un medio chavista, que básicamente lo que ha hecho es poner en duda el testimonio de Mayra Salazar. Ustedes se acordarán, ¿no es cierto? Mayra Salazar era la que trabajaba en la Corte Provincial del Guayas y que era una operadora tristemente célebre por todas sus triquiñuelas que hacía ahí. Pero bueno, en este audio conversan dos abogados, dos quiscas, como les decimos, ¿no? El uno era abogado de Salazar, de Mayra Salazar, y el otro es abogado del Banco del Pacífico, o ha trabajado en casos para el Banco del Pacífico. La verdad es que este audio le cae como anillo al dedo a Pablo Muentes. Pablo Muentes este ex asambleísta social cristiano, operador de Jaime Nebot, estrellita de Navidad del Partido Social Cristiano y del bloque, ¿no? Él está acusado, está preso y está acusado de manipular jueces en su beneficio y para sablearse, porque eso es lo que hizo, se sableó 4 millones al Banco del Pacífico que lo había demandado a él por estafa. A ver, Roberto, pero ¿por qué estás diciendo que se está destapando una cloaca con el audio este? Bueno, tanto se está destapando una cloaca, Martín, que la fiscal creyó oportuno, a raíz de este audio, abrir un nuevo caso, el caso Implacable, con esta fértil imaginación que tiene nuestra fiscal para bautizar los casos. Este se llama Implacable. Eh, ¿Qué pasó? Los dos abogados de los que hablamos, el de Mayra Salazar, se llama, acuérdame, me recuerdo los apellidos, Leonardo Toledo, Leonardo Toledo, y un esposo de abogado, Carolina Jaume. esposo de Carolina Jaume, y el otro abogado es un abogado que ahí en el audio aparece como o bien abogado del Banco del Pacífico o bien una persona con muchos contactos en el Banco del Pacífico. Eso es lo que aparenta ser en el audio. Francisco Fierro, ¿verdad? Sí. Ah, la fiscal manda a allanar la oficina de Fierro y resulta que es la misma oficina de Toledo. Es decir, que Ah, los dos señores son socios. Eso es lo que empieza a oler mal en este nuevo caso Implacable. Es una oficina que se ubica en el edificio The Point o Emporium by The Point, alguna vaina así, en Puerto Santa Ana, en Guayaquil. Em, Cuando Leonardo Toledo, esposo de Carolina Jaume, abogado de Mayra Salazar, y Francisco Fierro, aparentemente vinculado al Banco del Pacífico en esos audios, en ese audio, hablan en el audio, parece cualquier cosa menos que sean socios. De hecho, Toledo está furioso porque el Banco del Pacífico le debe una plata, un montón de plata, le debe $350,000 y no le paga, eso dice, eh, y le conmina a Fierro para que consiga que el banco le pague.
ese es el motivo, el tema de la conversación telefónica. Y al principio ellos incluso hacen una pantomima como de que tuvieran una relación lejana, ¿no? El uno le contesta, maestro, perdona que no te contesté, es que no tenía registrado el número. Y el otro le dice, no te preocupes, es que este es un número seguro, le dice. Todo eso es pura paja. ¿Por qué es pura paja? Porque, o sea, un número seguro en el que terminan grabando una conversación, ¿no es cierto? Además, ¿cómo es que no tiene registrado el número y para qué quiere registrar el número si el tipo puede ir y pueden comparten oficina, por Dios, pueden conversar de este tema en el balcón, pero no, ellos tenían que hacer esta pantomima precisamente para grabar la conversación, ¿no es cierto? Ah, Tan es así que son socios que cuando uno busca los nombres de estos dos Kishkas en el Google, cuando uno le pregunta al dios Google, lo primerito que sale o entre lo primerito que sale está un enlace a LinkedIn del estudio Fierro Toledo. Estos señores comparten oficina y son socios. O sea, más chimbo que billete de $3, ¿no? Bueno, Sí, hay que recordar, Roberto, que en ese audio, Toledo, el esposo de Carolina Jaume, lo que le tiene súper molesto es que no le hayan pagado por haber sí. inducido a su defendida Mayra Salazar a decir mentiras. Pero bueno, Ese es el motivo de la deuda, ese sí. es el motivo, sí. Según el audio, siempre según lo que se dice en el audio, que ya tenemos razones de dudar hasta de la existencia del audio, del por qué existe el audio. Claro. Bueno, esto muestra que que la conversación es falsa, o sea, falsa en el sentido de que estos dos Kishkas están fingiendo una relación que no es la que realmente tiene. Así es. Esto es muy, pero muy raro, Roberto. Esto realmente, como tú dices, esto apesta. Pero no es solo eso, no es solo este simulacro, esta pantomima de una relación entre dos amigos que se reencuentran a los tiempos, que ni sé qué y hablan. No, hay otras cosas extrañas. Mira, resulta que Fierro ha sido abogado del presidente Daniel Noboa. Bueno, la verdad es que decir que es abogado de Daniel Noboa no se ajusta a la realidad, es solo un decir porque Claro, no es Daniel como Noboa, el decir presidente, abogado de Martín Pallares, que, o sea, si tienes abogado tendrás uno y a ratos. uno he tenido, creo, sí. Pero bueno, sí, porque el presidente tiene, o sea, una tropa de abogados, eso es un ejército de abogados. Podría contratar a toda la universidad X eh, para tener abogados. Pero no es tan sencillo tampoco. Fierro, este Quisca Fierro Francisco, ha defendido a Novoa en nada menos y nada más que en 16 causas en contra de la familia de su ex esposa, Gabriela Goldbaum. Tú te acordarás de que con ella tiene un Ujú. litigio gigantesco, ¿no? Esto sin duda le pone también, le añade misterio al caso. Puede ser que sea relevante o que no sea relevante, pero en todo caso sí es curioso, ¿no? Es más, hay una, y esto también que voy a contar, Roberto, también es interesante. Hay una causa en la que Gabriela Goldbaum le puso una demanda a Fierro por una acusación maliciosa. Probablemente Eh, relacionado con el tema del presidente, ¿no? Probablemente, claro. Pero resulta que quien lo defiende a Fierro es Leonardo Toledo, el esposo de Carolina Jaume. No, él es su abogado Que no defensor. tiene registrado su número de teléfono. Sí. Y no, sí, le dice que no tiene registrado, ¿no? Pero bueno, en resumen, no solo que son socios, como ya se ha visto, sino que el uno defendió al otro. O sea,
algo hay acá. Sí. Parece que efectivamente Fierro, que como decía en el audio aparece como alguien con contactos en el Banco del Pacífico, efectivamente trabajó en un caso judicial, en un caso en el que el Banco del Pacífico tenía algún interés. Era un caso eh, por un asunto de una hacienda en la provincia de Los Ríos. Y trabajó en ese caso de interés del Banco del Pacífico con Ricardo Novoa, uno, uno de los abogados del Banco del Pacífico para cuestiones civiles. Novoa, que ahora en las declaraciones en las que se le ha ido a preguntar, ¿no? Sobre Fierro, y él ha dado declaraciones como si apenas lo conociera, dice así, sí, más o menos lo determina. Sí, creo que alguna casa, en algún caso del Banco del Pacífico trabajó, bueno, no, trabajó con él en un caso del Banco del Pacífico, que es otra cosa. Lo bonito de este caso, Martín, es que, para seguir con las coincidencias entre la pareja de Quiscas, en este caso, que era un caso, ya digo, de terrenos en el Cantón Valencia, me parece, provincia de Los Ríos, Fierro, como tantos otros abogados quiscas, terminó peregrinando a Yaguachi a pedir una acción de protección trucha. Ya es una tradición jurídica nacional, terminar peregrinando, por ejemplo, a Yaguachi a pedir una acción trucha, en este caso con la celebérrima jueza Carly Vargas, la santa patrona de los abogados quiscas. Eh, Famosísima, sí. Se acordarán de Carly Vargas, y si no se acuerdan, les hago acuerdo. Carly Vargas era jueza de San Borondón, fue destituida y con una acción de protección igualmente trucha logró que regresara a la función judicial y se hizo colocar en Yaguachi. Carly Vargas dio una acción de protección que dio mucho que hablar en favor del Barcelona, no recuerdo bien, pero en esta historia de las elecciones de Barcelona hubo una acción de protección de Carly Vargas. ¿Y qué tiene de extraño que el abogado Fierro peregrine a buscar una acción de protección trucha en Yaguachi donde Carly Vargas? Bueno, que Carly Vargas era entonces a la sazón, como dicen los antiguos, era a la sazón la novia de Toledo, que todavía no era el esposo de Carolina Jaume. Entonces, no solo comparten oficina, no solo que actúa el uno como abogado del otro, sino que comparten jueza quisca. Esta, esta rareza en el Son tema del hermanos audio, de jueza. son hermanos de jueza, sí, sí. Eh, Esto termina en que la verdad es no sabemos si por estas gestiones profesionales que hace Fierro en un caso de interés del banco, eh, él termina cobrando algún dinero del banco. Es algo que no sabemos, pero es posible que sí. Lo que sí podemos decir es que en el audio Toledo dice haber recibido $150,000 del banco y él atribuye esos $150,000 a una deuda que tiene el banco por haber plantado, esa es la versión es la palabra que él usa, ¿no? Plantado una versión falsa en el testimonio de Mayra Salazar. Eso de plantado es una palabra, a mí se me hace como que le abrió con un bisturí, le abrió el occipucio y le metió un chip. Plantó le plantó malas ideas, ¿no? Le plantó una versión falsa a Mayra Salazar y que por eso dice el audio que recibieron $150,000 y faltaban 350,000. Bueno, vamos a seguir hablando de las cosas extrañas que hay en el caso del audio, ahora llamado caso Implacables, ¿no? Sí, Implacable. Implacable. Vamos implacables con una pausa, Roberto. Vamos de ahí. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Bueno, estábamos en las cosas raras del caso del audio del par de abogados quiscas, ¿no es cierto? Hay otra rareza o curiosidad o como se la quiera llamar, que es la demanda que pone Pablo Muentes.
Pablo Muentes está preso, ¿no es cierto? Pero como contábamos en un episodio anterior, Muentes anda feliz con el audio porque deslegitima el testimonio anticipado de Mayra Salazar en su contra. Acordémonos que en ese testimonio está el grueso de las pruebas, las evidencias De cómo, de cómo de, actuaba Pablo Muentes, ¿no? Cómo para cobraba manipular jueces, jueces, exactamente, sí. sorteos, maravillas, ¿no? Bueno, resulta que Muentes, este señor Muentes, le pone una demanda, poquitos días después de aparecido el audio, pone una demanda por fraude procesal en contra de Ricardo Noboa, su hijo Esteban, los dos que trabajan para el Banco del Pacífico como Ujú. abogados, y de Francisco Fierro. O sea, es una demanda contra tres. Nos está faltando uno, Roberto, y eso es lo extraño, ¿no es cierto? Porque no menciona a Leonardo Toledo, el esposo de Carolina Jaume. O sea, esto es rarísimo, pues es increíble. Claro, claro, qué raro, porque el primer demandado debió haber sido Toledo, pues, Martín, porque Obvio. Toledo es el que le abrió el occipucio con un bisturí y le implantó el chip. O sea, él en el audio, o sea, si la causa de esta demanda es el audio, es porque en el audio Muentes encontró la iluminación de su vida, pues entonces a que debería demandar antes que a los otros es a Toledo, que es el que reconoce en el audio que le implantó versiones falsas a Mayra Salazar. Pero esto no es aislado, además, Martín. Tienes una demanda de Muentes en la que se trata de encubrir, hacer a un ladito a Toledo, ¿no? O sea, meterse en el meollo sacándole a Toledo. Y además esto va de la mano con el esfuerzo que uno ve en las redes sociales que están haciendo los que nosotros suponemos son trolls de Muentes. Acuérdate que Muentes, es otra de las revelaciones del caso Purga, tenía un ejército de trolls. Es un ejército de trolls que lo coordinaba, me parece, la misma Mayra Salazar, ¿no es cierto? Así es. Que Montes tuviera un ejército de trolls, o sea, no me va a decir Montes ahora que como Mayra Salazar estaba implantada con un chip en el occipucio, se inventó también lo de los trolls. No, o sea, lo de los trolls, todos sufrimos los puñeteros trolls de este miserable, o sea, había un ejército de trolls haciendo la vida imposible, especialmente a los periodistas, como tú, Martín, que eras una de las víctimas favoritas de este señor, y otros que estaban investigando sus casos de tráfico de tierras, toda la vaina en la que andaba metido. Entonces, ahora el ejército de trolls de Pablo Muentes está también haciendo un esfuerzo por dejar al lado a Toledo. O sea, están hablando de la conspiración. El otro día estaba viendo un video en el que hablaban de esta conspiración, una trama urdida por Ricardo Noboa, por su hijo Esteban y por el Quisca Francisco Fierro. Y el marido de Carolina Jaume, que es el que confiesa la trama, a él, increíble, ya ni lo nombran. Entonces, a mí me llama la atención, ¿por qué? ¿Por qué Toledo lo están sacando? El mismo Muentes, que es el más interesado, el que debería estar más interesado en demandarlo a él antes que a los otros, porque no está claro que Ricardo Noboa participara en nada de esto. No está claro ni siquiera está claro que Fierro participara en nada de esto. El audio consiste en que Toledo le dice a Fierro, yo hice esto y el banco me debe pagar por esto y vos me vas a ayudar. Entonces, Sí, el único nombre real comprometido en eso, en el audio, es Toledo. Y el único nombre real al que no demanda Muentes es Toledo. ¿Cómo explicas sí, eso? Esto huele rarísimo. muy, muy mal. Sí, rarísimo. Algo debe tener el marido de Carolina Jaume para que pase esto. Pero bueno, sigamos con las cosas raras o curiosas del caso del audio, porque esto parece no acabar. Fíjate, el abogado, resulta y acontece, como dicen, que el abogado de Muentes en este caso es Diego Chimbo.
Diego Chimbo es un abogado muy reconocido, es un abogado joven que siempre ha estado cercano al exministro de gobierno del correísmo, José Serrano. Lo cual Eh, no es no es un mérito, ¿no? O sea, no es un piropo en todo caso. no es un piropo, ¿no? Y defendió a los agentes, recuerdo porque seguí este caso, defendió a los agentes del correísmo que fueron a Colombia para coordinar el secuestro de Fernando Valda, que fue Claro. uno de los primeros casos judiciales que pierde Correa, porque quisieron secuestrar a este señor en Colombia y por ahí X circunstancias, un taxista se les cruzó, etcétera, no Ujú. les funcionó. Pero sí, eso es otra cosa curiosa, Roberto, que aparece con este abogado. Pero lo más raro de todo, Martín, porque esto ya es la rareza absoluta. O sea, en esta colección de pájaros exóticos, que es este caso, esta es el ave del paraíso. El comunicado del Partido Social Cristiano. Ah, sí. Siempre se puede contar con que el Partido Social Cristiano publique un comunicado para nuestro solaz y nuestra diversión. No falla. Y este comunicado de ahora es especialmente pintoresco, Martín, porque, verás, sin más motivo que la gana, como decía mi abuelita, sin más motivo que la gana, el Partido Social Cristiano sale a defender a Pablo Muentes. No es que lo defiende de frente, digamos que lo defiende ladinamente, ¿no? Porque no dice Muentes es inocente y no sé qué, esto demuestra que Muentes. No dice eso. Apenas menciona a Pablo Muentes en el primer párrafo del comunicado, que tiene 5 o 6, y después se olvida de él. Lo que sí dicen es que la versión de Mayra Salazar ha sido puesta seriamente, usan esa palabra, en tela de duda, seriamente en tela de duda. Y Es el dicen que único momento que se ponen serios en ese comunicado. sí, que no tiene nada de serio. Y dicen también que la justicia no debe actuar en función de falsos testimonios y elementos probatorios mal habidos. Y por último, inmediatamente después de que dicen eso, la justicia no debe actuar en función de falsos testimonios, elementos probatorios mal habidos, dice una cosa rarísima la fiscal. Aquí es donde lo que uno creía estar entendiendo del comunicado resulta que no era lo que parecía y el resultado final es que no se entiende un carajo. Porque lo que dicen es que, bueno, condenan el uso de la justicia para persecuciones políticas y dicen, y no nos referimos a la señora fiscal general del Estado. Y uno se pregunta entonces a quién se refieren. O sea, ¿por qué, por qué se creen en esta apasionada defensa de la independencia de la justicia y digamos, de la no manipulación de las pruebas y todo esto que mm, empieza nombrando a Muentes? eh, por qué se sienten obligados a decir que no nos referimos a la fiscal del Estado? Esto es lo que los juristas medievales, Martín, llamaban excusatio non petita, accusatio manifesta. Perdonarán el latinajo, pero de vez en cuando hay que dejar sentado que no solo malas palabras habla ¿Y qué uno. es eso? Excusatio non petita, accusatio manifesta es literalmente excusa no pedida, acusación manifiesta. O para ser más elegante, podríamos decirle, quien se excusa, se acusa. Oh, oh. Bueno, es que sí, lo del comunicado del Partido Social Cristiano es una cosa aparte, ¿no? Como tú decías, si no es la fiscal, ¿quién es? ¿Será que los extraterrestres que vinieron y que lo empezaron a perseguir a Muentes engañando a la fiscal, ¿no? Pero es que hay otras cosas extrañas en la decisión del Partido Social Cristiano de sacar ese comunicado. Uno, que es básico, no tenían ninguna necesidad, Roberto. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ellos habían tratado de mantener distancia con Muentes, habían enterrado el caso y de repente, ¡pum! ¿No es cierto? ¿Y qué necesidad puede tener un partido político de meter el pico en semejante berenjenal, ¿no? ¿Por qué habría querido este partido, el Partido Social Cristiano, meterse en un mierdero, perdonen mi francés,
porque aquí todo apesta, aquí el que se mete va a salir mal parado. No, eso es muy raro, Roberto. Alguien podría decir, ¿no? Me estoy imaginando en alguien que nos está escuchando, alguien podría decir, no, es que Muentes era uno de los suyos, era miembro de la bancada social cristiana, era la estrellita, como dije hace un rato, ¿no? La estrellita de Navidad de la bancada. Y además era el operador político de Jaime Nebot, que no es poca cosa. Entonces, tienen que salir a defender, pero eso se cae, Roberto, porque hace rato que ya habían marcado distancia con, Sí, con Muentes, ¿no? sí, Ya es lo primero dijeron que que hicieron. ese era un problema de él, que él allá se lo respete y que lo máximo que dijeron es que le deseaban que haya un proceso justo, ¿no? Entonces, ¿para qué aparecer otra vez como cercanos protectores de este personaje, que es un personaje súper oscuro y no de cuando lo meten preso, no, o sea, de Muentes era una leyenda urbana ya por todas las cosas que se sabían de él, ¿no? Y sobre todo en medio de una situación eh, donde hay un audio que a todas luces es forjado como hemos visto, por dos quiscas asociados y que tiene un montón de interrogantes alrededor. Sí, aparece el social cristiano avalando de alguna manera el audio grabado por dos quiscas. Ellos sabrán por qué. Porque en realidad esto es raro. Defienden a Muentes, dan a entender que hay persecución política, dan a entender que hay manipulación de pruebas, dicen que ha habido pruebas manipuladas. Eh, Es como que defienden a Muentes sin querer defenderlo, pero se sienten obligados a defenderlo y después, como ya se metieron en esto, se sienten obligados a no pelearse con la fiscal, ¿no? Y toman la precaución de decir no, y no con mayúsculas así, en negrillas y mayúsculas. No nos estamos refiriendo a la fiscal. O sea, es como esas ecuaciones absurdas cuyos factores se contradicen entre sí y terminan sumando cero, ¿no? Cada factor es A por B más C al cuadrado sobre 2 y raíz cuadrada de no sé qué, más y el otro factor es igual, así de complicado, todas estas retóricas, estos florilegios retóricos del Partido Social Cristiano para al final terminar anulándose el uno al otro y sumando cero. El comunicado del Partido Social Cristiano suma cero. En resumen, es un pedo con antenas. Eh, Crepitu cum antenae, decimos los latinistas. Eh, es un pedo con antenas. Por algún motivo se vieron. ¿Cómo, ¿Cómo? cómo es que se dice pedo? Crepitu, Crepitum. crepitum. Sí. Debe ser porque crepita, De ¿no? ahí viene la palabra crepitar, de hecho, es fascinante la etimología, sí. Fíjate tú de dónde viene crepitar. Crepitum cum antenae es el comunicado del Partido Social Cristiano que se vieron forzados a sacar porque algún compromiso siguen teniendo con Muentes, eso es lo que yo alcanzo a entender. O sea, no es que me consta, pero no me puedo explicar de otra forma por qué se meten en este berenjenal. O sea, algún compromiso tienen con Muentes que tratan de cumplir, pero sin pelearse con la fiscal. O sea, es una payasada, una auténtica payasada ese comunicado del Partido Social Cristiano. Y no solo que es una payasada, sino que es uno de los elementos más de esta rareza, Claro. porque uno finalmente lee ese comunicado y dice, bueno, ¿y estos qué se la traen con Muentes? Sí, en definitiva, Roberto, este caso del audio es un muladar que apesta, ¿no? Aquí todo es raro y tiene un pedo con antenas incluido, ¿no? No, es que no hay un solo actor en todo este caso que sea completamente confiable, ¿no? Ni uno solo. Y eso aplica para Muentes, Mm. para Fierro, para el marido de Carolina Jaume, para incluso para su gerente o presidente del Banco del Pacífico, porque también entran los abogados del Pacífico aquí en
en esta cosa muy, muy extraña, ¿no? Y hasta el presidente del banco, Roberto González Müller, quien aparentemente salió del país apenas apareció el audio. Mira tú. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.